días a todos. Siguiendo pues lo que hemos estado viendo últimamente en relación a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el secreto de todo. Todo lo que está en el cielo ha entendido que lo más hermoso que hay es Él. Y todos los que están en el cielo, de alguna manera, saben que son sostenidos por el amor de Dios. Entender eso en la tierra es un hit para nosotros. Pero este hit de entender lo que ocurre allá es obra de la cruz de Cristo. Aló, pueblo de Dios. Esto no es obra de nosotros, imposible. Nosotros éramos extraviados, ovejas medias locas y locas. Éramos ovejas desperdigadas en un mundo caótico y condenado a muerte. Pero el que vino con la luz eterna a darnos luz. Pueblo de Dios, mire, no somos un tanatal de millones, pero somos como unos cuantos que tienen cuerdas vocales, y una cuerda vocal que es, Armandito, una guitarra. O sea que somos guitarras ambulantes. ¿Ya? Así es que vamos a ver cómo está el amén. Si veo a alguien que por ahí se me queda trabado, lo paso en público. Y le voy a decir que predique 3 segundos. Vamos a ver cómo se siente aquí cuando uno espera de los demás una respuesta de gozo y de júbilo. Porque el que vino no vino a matar, sino vino a dar vida. No vino a condenar, sino vino a dar vida. Y vida eterna. Bien, o se me ponen como hijos de Dios o se me ponen chispudos como hijos de Dios. ¿Cuál de los dos quieren? Chispudos. Bueno, estamos en el tema 24 de hágase tu voluntad. Hemos ido en un proceso y el victorioso, por favor tome su boletín. Creo que tienen que saber por dónde vamos a entrar el día de hoy. Recuérdense que a mí me interesa que sus ojos se pongan en Cristo. Él es el único que da la talla. Él es el único que forma. Él es el único que puede hacer de usted un instrumento de alabanza y de adoración. Él trae la espada. Él es la espada. Él es el que perfecciona. Amén. Amén, 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 amén. Estoy probando. ¿Qué pasa? Es que no veo que arranquen. Dice el victorioso. Si usted de repente se ve ubicado en esta escena, por favor, ríase. Y si ya salió de ella, gócese. Y dice así, en todos los tiempos de la historia de la humanidad tenemos reportes de los anhelos del corazón del hombre, de ser victoriosos, de ser reconocidos por su fuerza, sus habilidades físicas o mentales, de alguna manera recordados. Yo no sé quiénes de ustedes han visto en los nichos que dice, yo fui el ingeniero más famoso del mundo y nadie me creyó. No importa, es importante lo que aparece en los epitafios. Hay algunos que pusieron, miren, después de mí nadie, y cosas así que uno dice realmente quisieron ser recordados. Pero la forma de recordar del hombre está en relación hasta quién fue el mejor futbolista el año pasado que ganó un trofeo de oro, un zapato de oro. Fue Cristiano Ronaldo, disculpen, ¿verdad? Pero es importante estar informado. No, el Pin Plata es de Guatemala. Nosotros tenemos la habilidad de recordar muchas cosas, premios Nobel, etcétera, y en fin. Pero hay alguien que no pasa, y lo vamos a ver en el transcurso de la temática. ¿Quiere ser recordado? ¿Quién de ustedes quiere ser recordado? Pues permítame decirle que yo voy a poner en mi tumba, Ángel no está aquí, se fue con él. Sí. Me fui con él, ¿va? Bueno, nos vamos a encontrar por allá. Dice, el mundo incita e invita a este tipo de competencia, pero conforme a la palabra, el mundo y todo lo que ofrece el mundo es enemigo de Dios. Desde que Lucifer quiso ser como Dios y fracasó, porque no tenía ni la naturaleza ni las condiciones para hacerlo, en el Edén inyectó dentro del corazón del hombre su propia escuela de la autorrealización.
Y movido por esta voluntad pervertida, el hombre ha seguido las mismas huellas y la historia nos relata la diversidad de consecuencias trágicas que resultaron al seguir los caminos del hombre carnal. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¿Dónde pertenecíamos nosotros? Esa es la escuela. ¿Qué traemos todavía? Parte de esa escuela. ¿Qué es lo que nos está quitando Dios? Esa escuela. Malvada y perversa. Terrible. Pero doy gracias a Jesucristo, por Jesucristo. Amén. Si a alguien se le puede llamar el victorioso es a Cristo, por cuanto lo es en el plano natural y en el plano espiritual. Como primer punto, debemos tener claro que Cristo ha venido a hacer la voluntad plena del Padre, y es en la cruz donde exclama: consumado es. Padre, lo que desde el principio acordamos en el seno, antes de que hubiera, habíamos acordado esto. Por eso el grito de liberación que hay en la cruz es: Padre, el decreto que se hizo allá, hoy yo lo firmo como consumado es con mi sangre. Tremendo. Con su sangre firmó. Para que lo oigan los hombres. ¿Quiénes son los hombres? ¿Quiénes tienen 2 brazos, 2 ojitos, 2 piernas, un corazón, un hígado, un vaso? Ustedes, ¿verdad? Para que lo oigan los hombres y quede registrado para afirmar que el programa del Padre se ha llevado a cabo. Este programa incluía, por eso es importante entender, en las charlas de los días lunes y martes, estamos haciendo mucha conciencia de por qué mi corazón está agradecido a Dios. Y la verdad es que por muchos motivos, pero de alguna manera a veces pensamos, porque me salvó. Y me salvó es parte de la gratitud. Nuestra mente olvida muchas cosas. Pero dice, este programa incluía vencer al mundo, vencer la tentación, vencer a las fuerzas espirituales, vencer su parte humana y vencer la muerte. Ya que todos ellos, entretejidos en forma habilidosa de maldad, tienen o tenían o retenían prisionera a la oveja que por creación le pertenece a Dios. Nosotros estábamos retenidos por el poder de las tinieblas, pero Cristo ha venido a deshacer las obras de las tinieblas. Ahora, no solo es salvación, es entender lo que Cristo está haciendo en nosotros. Cristo en mí, esperanza de gloria. No, en mí lo único que hay es un gran problema que Dios tiene que vencer. A la hora de la hora el problema es de Él. Porque el que le ofrece la resistencia soy yo, y Él pacientemente, amorosamente, me está envolviendo con lazos de ternura y de amor para que desaparezca en mí lo que es rebelión. A más entendimiento de las cosas de Dios, más pido que se haga en mí su buena y santa y perfecta voluntad. Es lo mejor para mi vida, es lo mejor para usted. A la oveja que por creación le pertenece a Dios. Pablo lo expresa perfectamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que entrar, quiero hacer un escenario. Si usted ha visto que allí había una película que se llamaba 1000 años de historia prehistórica, creo que era, o algo así, en donde llegaron unos malvados y se llevaron a toda la familia y quedaron 2. Y los 2 dijeron, no, no puede ser, y fueron detrás a rescatar a su familia. Esta es una cosa que vemos muy frecuentemente en la televisión, que le roban un hijo y el papá va y persigue y todo. En este caso es Cristo quien baja por nosotros. Ahora, es Cristo quien tiene que vencer. Por eso, Cristo es victorioso. No victorioso solo por la cruz. En la cruz se reflejó la condición eterna. Padre, consumado es. Pero esa cruz trae un montón de elementos que tenemos que ver despacito.
Yo estoy feliz en el reino de la luz. Pero en el reino de la luz tengo que entender que es la obra y la gracia de Dios la que opera en mi vida. Si le ofrezco resistencia a eso, si le ofrezco bloqueo a eso, si no me preparo, si no estudio, si no me meto un poquito en las cosas de Él, uno va quedando como un enanito espiritual. No crece. Y la palabra dice que tenemos que crecer. Dice que crezcamos en la gracia y en la sabiduría. También dice que no nos podemos quedar como recién nacido en la leche espiritual, sino que tenemos que llegar a crecer a la estatura del varón perfecto. Y cualquiera diría, vos, es que eso es imposible. Usted tiene razón, para usted y para mí es imposible, mas no para la gracia y misericordia de Dios. La vida espiritual no se trata de cuánto bíceps tiene usted o tengo yo. Bíceps, músculo. ¿Sí? No se trata, no es fuerza humana. La fuerza humana en sí misma era parte de las habilidades del ser humano para glorificar a Dios. Pero se pervirtió todo y entonces toda la fuerza humana, con todos los componentes y habilidades, tienen que pasar por la cruz. El que tiene el don que es orador, tiene que pasar por la cruz. Porque el orador tiene su demagogia, tiene su arte. Y el arte es encantar a la gente. El demagogo encanta a la gente. De hecho, lo envuelve. Le hace político. La tendencia del político es usar los elementos muchas veces sin decir la verdad. En nosotros es el arte de entender la verdad para hacer testimonio de la verdad, para hablar de la verdad. Qué tremendo lo que estoy diciendo, pero es cierto. Si no hay convicción interna, ¿qué es lo que va a salir de nuestro corazón? Entonces, el victorioso 19 de octubre de 2014, y vamos a tomar la palabra en Colosenses 2, 13, 16, para que comencemos a agarrar la dimensión de la prédica. Ya leímos el boletín, vámonos a Colosenses 2, 13, 16, y dice, y a ustedes que estaban muertos, no, amén, amén. ¿Cómo estaban ustedes? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? En sus pecados y en la incircuncisión de su carne. Esto quiere decir que nuestro corazón tenía un pellejo muy grueso. Un pellejo muy grueso. Y la palabra viene a cortar el pellejo y de esa manera el corazón es liberado. Eso se llama circuncisión, circuncidar. Nuestros oídos tenían tapones de cerumen espiritual terrible y Dios nos lo ha limpiado. Y de igual forma teníamos en nuestros ojos bodoques o anteojos oscuros y Dios ha venido a quebrarlos porque antes no veíamos y ahora vemos. Entonces, estar muerto quiere decir estar incircunciso, quiere decir todo mi ser está lleno de una cobertura que no permite que la luz de Dios venga a mi vida. Pero Cristo rompió su luz, ha venido a mi vida y hoy entiendo. Esto es lo que estamos hablando. Les dio vida con Él, perdonándoles todos nuestros pecados, y mediante su mandamiento, es Él mismo, su sangre, canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio de su cruz. Entonces tenemos que pensar qué fue lo que se clavó en la cruz. ¿Qué cree usted que se clavó en la cruz? El pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad. Canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos es adverso, quitándolo de en medio de la cruz. El primero que se pone en la cruz yo era incrédulo, ahora he creído, por lo tanto mi incredulidad está en la cruz y tengo opción a la vida eterna, porque he creído en Cristo Jesús. El pecado por el cual el hombre se condena no son los pecados secundarios, es por no creer en Cristo Jesús. Eso lo tenemos que tener claro, y aquí lo hemos hablado un montón de veces. Entonces, nosotros creemos en Cristo Jesús, por lo tanto, ese pecado terrible ha sido puesto en la cruz. Por lo pronto, este es el que más me interesa en este momento, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio en su cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Quiere decir que todos los enemigos
que nos tenían entretejido en la maldad, porque no es uno, son un montón, entretejidos en la maldad, es una tiniebla espesa, ha sido roto para que por medio de Cristo podamos ver la verdad. Es importante esto. Y eso quiere decir, miren, estos son los que estaban y los tenían a ustedes prisioneros y los exhibió públicamente. Tenemos que ver qué fue lo que hizo Jesucristo. Exhibió públicamente a los poderes, a las autoridades, a las denominaciones. ¿Cierto? Quiere decir, ya están vencidos. Ahora, ¿quién lo tiene que saber? Ellos ya lo saben. El problema es el pueblo cristiano cuando no entiende que ya fueron exhibidos y que nuestro pecado está en la cruz. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ok. Por tanto, que nadie los inquiete en relación a comida o a bebida, ni en distinción de días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Pueden aparecer muchas cosas a mi alrededor, se llaman los distractores. Y hoy día hay tanto distractor que es casi una feria. Dicen que, no sé cómo se llamará aquí, se llama tapaburros, cuando se le ponen aquí, ¿cómo se le llama? Así es, tapaburro. Como quien dice, estos tenían que hacer así para que no se distrajeran. Yo no les estoy haciendo un símil de nada. Sencillamente quiero decirles que la palabra de Dios para nosotros tiene que ser dos. Perdónenme, pero la situación se está poniendo así como que si no tenemos una sana doctrina, si no tenemos una relación con Dios, si no tenemos claro lo que es su palabra y los tiempos que estamos viviendo, obviamente es como quien dice, estamos avisados pero caemos en todas las trampas. Vamos, ok. Síntesis de lo que hemos estado platicando. Hemos hablado de la voluntad de Dios que dijimos que era buena, agradable y perfecta. Luego vimos que la voluntad del hombre cayó y fue inyectada por la voluntad de ¿quién? Esta idea la tienen que tener clara para el juego de gráficas que vamos a tener. Esta era la voluntad del hombre y la voluntad de Satanás se metió en medio y el hombre ha estado haciendo todo el tiempo la voluntad de Satanás que es opuesta a Dios. Por eso es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a hacer una serie de gráficas el día de hoy porque el victorioso hizo todo lo opuesto. Honró a Dios, glorificó a Dios, adoró a su Padre, hizo todo lo que Él le dijo que tenía que hacer e hizo, no solo habló, hizo lo que tenía que hacer. Y eso abrió la brecha y ese es el puente de salvación para nosotros. Vamos, así es que vamos despacito. De ahí la decisión equivocada del hombre, más la misericordia de Dios al sacar del hombre. Lo vimos, el hombre pecó y dijo, este no puede quedar para que viva eternamente, porque sería estar en mi casa viviendo con alguien que no quiere vivir conmigo. No puede ser si yo soy Dios. Mejor no, mejor lo agarramos y lo ponemos en una especie de cuarentena. La tierra, mis queridos hermanos, es una cuarentena. En donde los que están en la cuarentena aunque están perdiditos, tienen que recibir la sangre del Cordero de Dios, porque es la única sangre que saca fuera la iniquidad, es la única que saca de nosotros la perversidad, es la única que nos libera y nos pone en un plano de caminar hacia las cosas de Dios. ¿Vamos bien? Así es que por misericordia sacaron a Adán y a Eva, y por misericordia, y porque la misericordia se elongó, usted y yo estamos hoy aquí. Amén. ¿Usted cree que ese es un buen motivo para tener gratitud a Dios? La condición del corazón, son puntos básicos, porque hay que repetirlo y hay que repetirlo. Y el punto 1 es, el hombre está condenado a muerte y al infierno, ¿cierto? Ok, segundo, la voluntad del hombre está unida a la voluntad del diablo, de Lucifer, haciendo lo opuesto. Y tercero, la condición pervertida del corazón del hombre. Son tres cosas diferentes. Pueblo de Dios, son tres cosas diferentes. Y las tres van a ser vencidas, porque el que comenzó la buena obra, el deseo de él es terminarla. Así es que si hay algo que yo puedo hacer es que tu voluntad se haga en mi vida. Y a pesar de todo, porque cuando uno lo mira bajo los lentes oscuros, ¡ala!
Qué bueno, a pesar de todo. Pero si conocemos el corazón de Dios, se los voy a trasladar así. Era imposible para Dios dejar de amarnos. Es un principio del reino de Dios. Es imposible para Dios dejar de ser lo que Él es. Y Él es amor. Por lo tanto, su amor nos persiguió hasta que nos alcanzó por medio de Jesucristo. ¿Va agarrando cuadro? Perfecto. Enfocando la situación, este es el punto 5. Me quedé en el punto 4 la semana pasada. Y el punto 5, hay que ver dos doctrinas. Las dos son fáciles, pero las tenemos que manejar suavecito. Una doctrina es la recopilación de los elementos que están en la palabra de Dios y lo podemos trasladar en una forma sencilla. Si hablo de la historia del hombre, la puedo resumir en esto. Primero, el hombre creado a imagen y semejanza del Señor, dotado de conocimiento, justicia y santidad, e invitado a participar de la vida eterna comiendo del árbol de la vida. Esta es una doctrina. Este es un punto doctrinal. Está en la palabra de Dios. Punto. Y se repite por un montón de lados. Segundo, el hombre no obedeció al Señor, comió del árbol prohibido, fue echado del Edén bajo condición de condena y con todo su ser pervertido queda como enemigo del Señor y sujeto a la voluntad del diablo. Esto como quedó el hombre. Son puntos doctrinales claros, vienen desde el principio. ¿Qué es el principio? ¿Desde que vino Cristo? No, desde que el hombre cayó. Ya cuando entendemos el panorama y tenemos una cosmovisión, yo ya no puedo hablar de que la iglesia de Jesucristo es desde el momento en que Él vino, lo siento mucho. La iglesia de Jesucristo es desde la eternidad para siempre, porque su plan inmolado antes de la fundación del mundo y su nombre es Jesucristo. Él estaba preparando, como buen alfarero, todo el terreno. Pueblo de Dios. Así es que el pueblo judío viene a ser parte para concluir en Cristo Jesús. La respuesta de salvación de todos nosotros. Pueblo de Dios, espero que estén siguiéndome. A ver, que no me esté siguiendo, diga ahí. Gloria a Dios, estamos bien todos. Estamos bien. Y se acentúa la distancia entre el hombre y Dios. Esto es lo que se podría llamar, no veo a Dios, no entiendo a Dios, ¿por qué Dios no me responde? Obviamente porque está metido dentro de su propio, se llama ensimismamiento. Me veo a mí para hablar de mí, para que todos entiendan cosas de mí. ¿Qué opinan ustedes de esta revelación instantánea como café? No lo resumí a ustedes y no me resumí a mí. Es el yo exaltado, es el yo mío para mí. Entonces, en estos tres puedo definir que el hombre está caído, envuelto, no hay quien lo pueda sacar, no hay ángeles que lo puedan sacar. No hay ninguna enmienda dada por Dios en una forma de que el hombre por sí mismo pueda salir de donde está. Ahora vamos a ver la doctrina de Cristo, también conocida como cristología. La voy a resumir en unos cuantos puntos. Porque si el hombre no puede salir, entonces estamos otra vez en la historia de la televisión. Se robaron a mis hijos están allá. Hagamos un plan para rescatarlo. Entonces, en el plan, desde antes de la fundación del mundo, está el plan que se llama cristología. El plan del Padre. ¿Quién es el plan del Padre? Cristo. Por medio de Cristo se hace todo. El hombre cae, pero por medio de Cristo, que es el plan que desde antes se cumple el propósito, viene a morir para que todo el que crea en Él no se quede en la tumba, sino que resucite a la hora de la hora, se vaya con el Señor. ¿Qué síntesis, va? Ahora usted estará viendo ahí, ¿y dónde estoy yo aquí? Primero quiero decirle que aquí están los muertos y usted no ha muerto. Entonces no se busque aquí. Aquí están los que murieron en Cristo, para que cuando sea el trompetazo, estos se levanten primeros, ¿verdad? Así dice Primera de Tesalonicenses. Y sus cuerpos serán resucitados. El cuerpo todavía está condenado, fíjese, el cuerpo todavía corruptible. Es la última parte que va a ser redimida. Por lo tanto, todavía, aunque nosotros seamos de Cristo, este cuerpo tiene que ser glorificado. ¿Tenemos claro? ¿Pueblo de Dios? Ok, entonces cristología. Viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted cree esto? Entonces, ¿la iglesia de Jesucristo desde cuándo es?
desde siempre. Porque el plan era Cristo. Por medio de Cristo la creación. Y Cristo es la redención, entonces no hay para dónde. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Tengo varias citas en la cual vamos a ver esto. Cristo, la imagen visible del Señor invisible, hace toda la creación, todo fue hecho por Él. ¿Es doctrina o no es doctrina? Esto es doctrina. Después dice, el hombre caído no toma al Señor desprevenido, es doctrina. Porque el plan estaba desde antes, ¿sí o no? Vea qué interesante estos puntos. Por el contrario, Él hace gala de su amor y misericordia. Así como el hombre ha caído, bueno, Cristo, enseñémosle la calidad de nuestro amor a aquellos a quienes amamos. Demostrémosle nuestro amor. La misma esencia de Dios, era imposible que Él se niegue a sí mismo. Así es que si yo pienso en algo, para ti es imposible dejar de amar. Esclarezco, Dios sigue amando a Satanás, pero Satanás no responde al llamado de Dios. Por lo tanto, si Dios ama a ese ser tan perverso, ¿será que ama a alguien que ha hecho un montón de tonterías multiplicadas por 4? ¿Será que Dios lo puede alcanzar en este tiempo donde para Él nada es imposible? Entonces eso me hace ver que todos estamos tan cerca, tan cerca, tan cerca de Dios, que aunque yo dije al principio, esto nos ha separado de Dios, sí, bajo mi perspectiva, pero nunca bajo la perspectiva de Dios. ¿A dónde podré ir yo? Dice el Salmo 139. David tenía sus rollos, ustedes. Y David, ¿a dónde me podré ir? Si me voy al Sheol o me voy a las fauces del león de la maldad, allí estás tú. Si para ti es igual las tinieblas que la oscuridad, que el bien, que el placer, que el dolor, ¿dónde? Y pobre David estaba choqueado. Señor, ¿a dónde podré ir? No me das una tregua. ¿Cómo va el amor a dar tregua a alguien que es el objeto de ese amor? Imposible. Imposible, por eso para mí es imposible. Tremendo, ¿verdad? Así es que esta es la cristología. Todo el Antiguo Testamento es una constante llamada al hombre a regresar a Él. Y en el Antiguo Testamento hay un montón de citas bíblicas en la cual se habla de que estos hombres tuvieron contacto con el Redentor. Y el único Redentor que yo conozco se llama Jesucristo. Y la palabra Redentor viene de la palabra redención, que fue la primera que el Señor le ofreció a Adán y Eva. Porque si comía, ¿qué hubiera pasado? Tantas veces que hemos dicho, ¿qué hubiera pasado? Primero ya no estaríamos aquí, estaríamos allá. Y si estuviéramos allá, ¿cómo estaríamos? De una cosa les digo, no nos estaríamos viendo a nosotros, lo estaríamos viendo a la hermosura, a la santidad de Él. En vida eterna, a la hora de la hora. Éxodo 6, 6, 9. Oigan lo que dice. Y traten de ver si esto no es lo igual que el Nuevo Testamento, bajo otra perspectiva. Y dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿A quién lo sacó el Señor bajo estas condiciones? ¿Y cómo se llama Él? Jesucristo. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Entonces me pregunto, el Cristo que se nos revela en forma personal en el Nuevo Testamento, en una forma indirecta, oculta, también está en el Antiguo Testamento. Es el mismo. Pero no había llegado el tiempo para que Él tomara un cuerpo, como dice Hebreos. Gálatas 4:4 da la definición. En la plenitud de los tiempos, quiere decir, en el tiempo de Dios, Él se hizo hombre por medio de María. Se hizo hombre por medio de un pueblo no redimido, porque Él era la liberación de ese pueblo y de todos los que venían después. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo, el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas de Egipto,
de las tareas pesadas de Egipto. ¿Saben ustedes quién es el que los liberó a ustedes? ¿Quién? ¿Quién les quitó las cargas a ustedes? ¿Quién los pasó del poder de las tinieblas al reino de la luz? ¿Quién les ha dado lo necesario para la vida de devoción? ¿Quién les está ayudando a deshacer las obras de tinieblas en su vida? ¿Quién está interesado en que usted llegue a la Canaán? En este caso, a la Canaán celestial que viene a ser la nueva Jerusalén. ¿Quién es el interesado? ¿Desde cuándo viene su interés por nosotros? Con amor eterno te he amado. El versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. En pocas palabras, hay un cielo prometido. Hay una Jerusalén celestial prometida para nosotros. Por eso, cuando el Señor habla en parábolas y habla en alegorías y nos hace símiles, etcétera, nos está tratando de llevar de la parte terrenal de nosotros a entender la parte espiritual. Toda una docencia para hacer ver que el hombre por sí mismo no puede y que el Señor es santo. ¿Lo han visto? Ahora, ¿querrá el Señor? Primero, ¿puede Él o no puede Él? Y si puede, ¿será que quiere? Entonces vemos que las dos condiciones, sí puedo y sí quiero. Porque humanamente puedo querer, pero no tengo con qué. O puedo querer, viceversa. ¿Cierto? Sí puedo, pero no quiero. ¿Han oído ustedes eso? ¿Se parece al corazón del hombre? Pero Dios es claro, sí puedo y sí quiero. Y como sí quiero y sí quiero, hijo mío, allí voy, Padre, a hacer tu voluntad. Consumado es. Ok. La cristología es la respuesta a esta separación entre el hombre y Dios. El hombre ha caído, hijo, el hombre ha caído, no hay quien. Entonces Cristo es el puente, cristología es el centro por el cual el hombre es rescatado para que regrese a Dios. ¿Era necesario que Cristo viniera? Sí. ¿Era necesario que Cristo muriera, resucitara y se fuera? Sí, porque al irse Él, ¿a quién nos iba a dejar? ¿Para qué nos dejó el Espíritu Santo? Para consolarnos y para llevarnos a toda verdad, pero para hacernos ver también el juicio y el pecado. ¿Cierto? Entonces veo una serie de elementos que me hacen ver que ya estoy, pero necesito todo el tiempo la gracia y misericordia de Dios. E ir a los pies a confesar mi pecado, la ingratitud y muchas cosas que hay en mí y que hay en nosotros, que hay en esta congregación, que Dios quiere limpiar. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a que su obra se haga en su vida, en mi vida y en esta congregación? ¿O estamos jugando al autocuenteo de viva la pepa, mientras que no importa si a la hora de la hora, pero los tiempos están hablando? Ya tal vez es tiempo de si yo caminaba 20 kilómetros, bajar a 5. Si hablaba 25,000 palabras, bajarla a 15,000 y que sean efectivas. Si tenía exceso de allá, retroceder, bajar, para comenzar a que la obra de Jesucristo se termine en nosotros. Satanás no está jugando, y mucho menos Dios. Los que aparentemente estamos jugando somos nosotros. Ante la falta de entendimiento, ante el hacer lo que la palabra de Dios dice, ante el humillarnos y reconocer que Él es grande, no porque nosotros pensemos que Él es grande, porque Él es grande. Mis ideas y mis conceptos no van a modificar el amor de Dios. Bendito sea su nombre. No lo va a modificar. Pero si mi corazón se voltea hacia Él y comienzo a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, yo sé que Él sabe que cuando hago eso, las puertas del reino como que están más abiertas y como que puedo recibir más y puedo ser inundados.
O sea que a la hora de la hora el Señor me llama, pero mi tipo de respuesta a Él da la pauta de lo que yo quiero recibir. ¿Me expliqué? Nosotros decidimos, fíjese usted, ¿le abro así la puerta o se la abro así? ¿Pongo mis manitas o hago guacalón? ¿Sí o no? A ver, ¿usted qué quiere? El día de ayer, en una reunión que tuvimos con Carol, este profeta que vino, Gedeón, él contó la historia de uno de los reyes y dijo, bueno, toma tu lanza, y lanzó 3, ahora toma esta y toca el piso, tocó 3 veces. Y le dijo, ¿por qué has tocado 3 veces? 3 veces los vas a vencer, pero después te van a caer sobre ti. En el Señor, cuando es tocar, tenemos que tocar todo el tiempo. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Es tocar, tocar, tocar. Y no bajar esa guardia. Porque nos está dando la pauta a nosotros de ser copartícipes. No solo de sentarnos allá, sino de padecer junto con Él por una verdad inexorable, una verdad eterna, una verdad infinita. El Señor presenta y da a su Cordero para realizar el nuevo parto. El Cordero es la cristología. Ahí está el Cordero. Ahí está el Cordero. Mejor dicho, aquí está el Cordero. Aquí está el Rey de Reyes. Aquí está el Eterno. Aquí está el Poderoso. Aquí está el Victorioso. Entonces, la cristología es el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es el que extiende sus brazos hacia, mientras que los pies los tiene retenido, ¿quién? El Padre. ¿No haría usted eso por su hijo que está caído? ¿No enviaría a otro de sus hijos y se amarraría bien? Ya lo tenés, ya lo tengo. Y ese es el Cristo. Esa figura nos tiene que ayudar a nosotros a entender, es personal. Es tan personal que Él no se pierde el privilegio porque tiene el tiempo suficiente, todo lo tiene Él para llegar a nosotros, ¿cierto? El que no tiene todo el tiempo somos nosotros. Entonces, Él es el único camino. Cristo tipificado y predicado en el Antiguo Testamento como Redentor. ¿Cuántos lo vieron y cuántos sintieron el programa de Jesucristo? Abraham lo vio, Enoc lo vio, David lo vio, Job lo vio. Ellos vieron a través del ángel del Señor el programa de Dios. Y vieron a Cristo. Y por eso dijeron, mi Redentor vive. El Antiguo Testamento está lleno de secciones, de palabras, en la cual dice, mi Redentor vive. Él es mi luz, Él es mi fuerza, Él es mi escudo. ¿A quién y a dónde? Sin Él. El Antiguo Testamento está lleno de elementos donde Cristo hace su presencia, aunque no sabían que era el Cristo. En el sentido de todo lo que iba a ocurrir. Isaías lo describe bien en el 53. ¿Qué quedó de él como cordero? Porque como cordero fue al matadero. No chilló, no dijo nada, etcétera. ¿Y cómo quedó él? ¿Quién vio al Redentor? Isaías. Isaías vio al Redentor, lo describió y le puso que era Jesucristo. No, en el Nuevo Testamento es que sabemos que toda esta porción está referida al libro de Isaías. Pero Isaías lo vio. Lo vio en su momento de crucifixión. Eso quiere decir, ¿era palpable en el Antiguo Testamento? Sí. Es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Miren, no solo es necesario estudiarlo, es necesario comérselo. Es necesario masticarlo. Cuando Jesús se refiere a estudiar las Sagradas Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento. Es necesario, y cuando Pablo pone en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, permítame decirle que está hablando del Antiguo Testamento. Ahora, Cristo también lo sabe todo. Y así como sabía del Antiguo Testamento, Él también sabía lo que se iba a escribir. Y dijo, todo esto es inspirado por Dios. ¿Tiene sentido? Gloria a Dios. En el Nuevo, como el consumador del pacto, de la salvación y del perdón de los pecados.
Juan tuvo una revelación que separó el Antiguo del Nuevo Testamento. Se cree que Juan era un esenio. Y los esenios eran aquellos que buscaban, no solo en la palabra de Dios, los elementos proféticos, sino que estaban a la espera ¿de quién? Del Mesías, del prometido, el Redentor. Entonces, cuando Juan el Bautista lo mira, no estoy hablando de Juan el Evangelista, estoy hablando de Juan el Bautista, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto rompía el esquema religioso judío, rompía las leyes ceremoniales, venía a romper el sacerdocio, venía a romper todo el esqueleto, el andamiaje del Antiguo Testamento, porque en Jesucristo todo eso iba a ser tomado e iba a ser realizado en Él. Cordero de Dios, Cristo. Sumo sacerdote de la orden Melquisedec, Cristo. La sangre del Cordero en el propiciatorio celestial, Cristo. Único sacerdote, único mediador, único abogado, el único camino, desde antes y para siempre. Ahora yo entiendo a Juan el Bautista. Ay, yo no sé, ahorita me dice Ángel, me envía a Jerusalén y veo a Juan el Bautista y me le tiro al cuello. Le digo: Juan, hacemos una campaña. Sigue a Jesucristo. Que tus discípulos se unan a los de Jesucristo. Porque el que bautiza en el Espíritu es Jesucristo. Hoy es un buen momento para decir: pueblo mío, métase en la palabra, siga las pisadas de Cristo, sigamos al Cordero, al que venció la muerte, que estos dibujos que nos hizo una hermana linda, usted ve que el que muere en Cristo tiene la sangre. Aunque estoy muerto, estoy vivo. O sea, mi corazón está ahí vivo, expectante, ¿verdad? Y aunque ya estoy en el trono, pero mi cuerpo está. Estos somos nosotros. Entonces voy a dramatizar dos cosas. Y sonó la trompeta en el cielo. ¿Sabes cómo suena? Se necesita mucha imaginación para agarrarlo, pero bendito sea Dios. Entonces, resulta que uno de tantos de los muertos resucitó y su cuerpo fue trasladado, fue transformado. Y la muerte estaba por ahí. Fíjese que ni siquiera la voy a ver. No tengo por qué verla. De una vez me voy a sus brazos. Bendito sea el Señor, ¿o no? ¿Va que no le prestamos atención? Présteme lo que estoy diciendo. Ponga sus sentidos conmigo. Ahora, imaginémonos nosotros, ¿verdad? Y oímos Él. Ese fue más prolongado que el anterior. Y resulta que nosotros vamos a ser transformados en ese instante. Entonces, ¿puedo ver la muerte? ¡Hola y adiós! Porque todavía puedo decir eso. ¡Hola! ¡Adiós! Y para arriba. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él venció todo, pero ¿por qué? No, momentito. Y dice que pusieron la sangre sobre los... ¿Y qué hizo la muerte? ¡Ay, no puedo entrar! Y se fue para atrás, es que ahí está la sangre. ¿Cuánto más la sangre del Cordero que está sobre nosotros?
Pablo lo dijo muy bien. ¡Oh, muerte! ¿Dónde quedó tu aguijón? Porque yo llevo la cruz de Cristo. Llevar la cruz es la sangre del Cordero, está sobre mi dintel. Por fuera y por dentro. Por eso es que la obra de Cristo se tiene que completar a la estatura del varón. Muerte, ¿dónde quedó tu aguijón? Porque la muerte de Cristo mordió, se comió la muerte de Satanás. ¿Tiene sentido? He aquí el Cordero de Dios. Qué fácil decirlo, pero tiene una riqueza profunda. No nos vamos a quedar aquí. Pero abrimos un paréntesis dentro de otro paréntesis y etcétera, ¿va? Sigamos. Para que todo aquel que crea, qué fácil, ¿va? Pero creer no solo es como dice mucho, pesen los que quieran y solo digan esto sin pedir perdón. Perdónenme, pero el evangelio de Jesucristo es claro. Es el evangelio del arrepentimiento. Si no, ¿para qué morir Cristo? Y el requisito es igual que en el Edén. Creer para comer del árbol de la vida. Es el mismo. Solo que aquí tuvo que venir Él en persona, morir y mover la maceta de todos para hacernos entender que el amor de Dios es fiel, es permanente. Que nos ha rodeado con su bondad y su ternura para que nadie se pierda. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que es una línea de amor? Ahora resulta que esta línea de amor vino Satanás y puso negro, pero detrás de todo esto está el amarillo del amor de Dios, permanente, con amor eterno te he amado y te sigo tratando con bondad, con lazos de ternura y te atraje a ti, a mi cachete. Perdón, se me quitó. Es que siempre me lo pongo de este lado, pero un hermano dijo que el ruido ese interfiere porque entraba directamente, que me lo cambiara, pero todavía mi circuito cerebral pienso que lo tengo aquí. Entonces, me voy a hacer con más cariñito. ¿En dónde estábamos? El libro de Oseas es un libro tremendo, porque le dice a Oseas que se case con una prostituta. Y la prostituta pues sigue siendo prostituta, pero el amor de Dios sigue siendo el amor de Dios. La condición del hombre no cambia. La condición de Dios, miren mis hermanos, el saber esto es la principal carta de triunfo que está sobre mí, que está sobre nosotros. No cambia el amor de Dios, es igual ayer, es igual hoy y es igual siempre. Para que todo aquel que crea y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, el amor es dar, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. El pecado por el cual el hombre se pierde es por no creer. Dice después, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Y cómo se puede ser salvo por medio de Él? Ustedes ya lo tienen. Ustedes ya tienen un certificado de 99. ¿Qué les falta para llegar al 100? 0.000. Mis hermanos, eso es lo que nos queda a nosotros. Porque lo demás ya es una porción tan mínima que tenemos que tenerla presente. Ayer decíamos, sé a quién le pertenezco. Yo no tengo que hacer nuevo pacto con Dios, porque no estoy en la condición de Dios, ni soy igual a Dios. Y lo que es el pacto fue consumado con Cristo. El nuevo pacto es suficiente. Y si he sido comprado por Cristo, ¿de quién soy? ¿Quién está en mí? ¿A dónde me lleva? ¿Quién tiene el programa de redención completo? Ahora es momento de decir que tu obra se haga en mí, se complete en mí. Quita mis tinieblas, quita las áreas perversas, quita esas áreas que se levantan de mí que no sé de dónde vienen, pero quítalas. Pero me está dando la gracia para entender, ¿sí o no?
¿Pueblo de Dios? Sí, ok. Perdón. Y 3:18. El que en él cree, ¿qué dice? Pero el que no cree, miren, es una reafirmación. Porque si crees eres salvo, pero si tú no crees, estás condenado. Quiere decir que la salvación no es por obras, ni el bautismo es la salvación. Se llama piscinazo. La salvación es por querer y es gratuita, es don de Dios. Una cosa es la salvación y otra es la santificación. Y esto hay que separarlo. Pero para todo esto era necesario que Cristo se sujetara. ¿Lo hizo Adán? ¿Lo hizo Eva? ¿Lo hizo Adán y Eva? ¿Cómo dirían los patojos del día de hoy de lo que hicieron Adán y Eva? La chorrearon. ¿Cómo? Cuando éramos nosotros, así no, como dicen los patojos hoy, pues, la fregaron. La fregaron, va. Entonces la fregaron. Donde Adán y Eva, estando en condiciones ideales, por favor. Ustedes se recuerdan que cuando uno le va a ofrecer matrimonio a su chica, uno anda buscando un lugar bonito, íntimo, de violines, saxofón, etcétera, todo un encanto lleno de flores para uno decirle, amada mía, ¿te gustaría pasar todos los siglos de los siglos conmigo? ¿Te gustaría pasar toda tu vida conmigo? ¿Qué no hace uno para que ese momento sea inolvidable? Permítame decirles que el Señor preparó el lugar del Edén en una condición maravillosa para decirle a Adán y a Eva, quiero unir mi voluntad a tu voluntad. Lo que se perdió en condición ideal, Cristo viene en forma, porque el Padre le preparó cuerpo. Y Cristo viene en forma personal y les viene a decir la verdad. El programa de Jesucristo es pleno. Vengo a rescatar la oveja que se perdió. Vengo a hacer la voluntad del Padre. Vengo a morir por aquellos que no pueden salir por sí mismos, para que todo aquel que crea en mí pase de la muerte a la vida. ¿Vamos bien? Cristo en condición adversa quiere decir, bueno, el bautismo, ¿y a dónde se lo envía el Espíritu Santo? Pueblo de Dios. Mateo, Lucas, lo envía al desierto. Y en el desierto dice que vienen las primeras. Yo no sé cómo Satanás se atrevió a regresar después de esa tunda que le dio Cristo. Pero regresó, y regresó en un montón de veces. Pero resulta que Jesucristo en todas esas veces fuera Satanás, sacó a todo, ¿no? Sacó espíritus, hizo hablar, resucitó, con su dedo liberación, y con su muerte, en obediencia absoluta a Dios, Él abrió el camino. Él abrió el camino para todos nosotros, pero tuvo que vencer. Creer en Jesucristo no solo es verlo bajo una dimensión, sino hay que verlo como que el que venció su propia carne, porque Él era hombre, 100% hombre y 100% Cristo. Y tuvo sus momentos como hombre, pero venció el mundo, venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Por lo tanto, el que está en la cruz es el victorioso. Si yo pensaría un momento, diría, fuera Satanás. Yo sé que lo podemos hacer en el nombre de Jesús, pero yo no tengo por qué hacer eso. ¿Podemos hacerlo? Sí, prefiero que se quede y que siga oyendo. No, yo no lo estoy retando. Estoy hablando de mi amado. Es más fuerte el que está en mí que el que está afuera. Es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Gracias. Si no, le entramos a lo... Ahí vamos. Ahí está. Yo sé que él no quiere, pero se lo vamos a enseñar también a él, o se lo vamos a recordar. Recuerdo
Que la palabra dice que nuestro Dios es eterno. Ahí está la línea amarilla en la eternidad de Dios. Él es el constante presente de Dios. Satanás es una criatura hecha por Dios, creada por Dios, sujeta a Dios en todos los planos, pero permitida por Dios para muchas cosas. Permitida. En ese tiempo, pues ustedes saben que Cristo fue engendrado. Es la historia que hemos contado. Y Cristo hizo los seres espirituales. Todo fue hecho por medio de Él. Y aparte de eso, toda la creación donde nosotros estamos fue hecha por Él. Y Cristo vino a mi tiempo. ¿A dónde vino Cristo? Dígalo conmigo, a mi tiempo. Al tiempo de la raza humana. Él ha bajado. Por favor, preste atención. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces, su voluntad, tenía voluntad humana, igual como la tenía Adán en el Edén. Pero la voluntad de Adán se tenía que unir ¿a quién? O a la de Satanás o a la de Dios. Pues Cristo escogió, Jesús escogió hacer la voluntad del Padre. Se unió la voluntad del 100% hombre al 100% Dios, igual que en el Edén. Igualito, la esfera es igual. Entonces la unidad de Jesús con el ungido de Dios, que es Cristo, ¿qué creen ustedes que pasó? Pues es el victorioso. Él es el que abrió, Él es el que pagó. Por eso se hizo hombre, en condición de hombre. Ahora resulta que al unirse con la voluntad de Dios, el plan de Dios fue consumado en la cruz. Todo el que entra por ese carril, que aunque está chiquito es un carrilón, salvo. ¿Estamos? Entonces, mi voluntad es hacer. ¿Quién dijo eso? Mi voluntad es hacer la tuya. Quiere decir que el componente humano de Jesús se unió al componente espiritual o al ungido de Dios 100%. Si Adán hubiera hecho eso, ¿dónde estaríamos? ¿Tenía cuerpo Adán? Sí. ¿Tenía cuerpo Jesucristo? Sí. ¿Quién le hizo el cuerpo a Jesucristo? Su Padre. Hebreo lo dice así. Ahora resulta la voluntad humana de Jesús en unión a la voluntad divina. Veamos algunas cosas porque aquí está la victoria. Este es el victorioso. Y dice Jesús 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una cosa es hacer su voluntad y otra cosa es acabarla. Unida las dos es un proyecto único. ¿Quién vino a hacer la comida? ¿O quién hizo la comida de Dios y acabó la obra? ¿Quién pudo decir consumado es? ¿Quién escribió con su sangre, Padre? Aquí está el pago de todos los hombres. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si usted sigue leyendo cualquier evangelio o sigue leyendo las epístolas, usted va a encontrar a través de los escritos sagrados cómo la voluntad de Cristo fue perfecta. Lo que Adán no hizo, Cristo vino a hacerlo en una situación 100% adversa, donde todas las ovejas eran prisioneras, donde todas las ovejas estaban condenadas a muerte, donde todas las ovejas tenían dentro de sí la iniquidad y la perversión de todos sus sentidos. Por eso, el saber que estoy donde Él dice que es en su poder, en el reino de su amor, en mí hay un agradecimiento porque entendí de dónde me sacó y de la obra que está haciendo en mí y de la obra que quiere completar en mí. Por eso este entendimiento no me es para quedarme sentado. No puedo entender cómo cristianos se quedan sentados. Ahora sí, porque no tienen el entendimiento de estas verdades. Pero aún así, la simple salvación es motivo suficiente para hacer que la tristeza, alabanza, el apagamiento, gozo. ¿Sí? Porque no se trata de mí,
Se trata de aquel que ya vive en mí. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiere decir, ¿venció o no venció? ¿Quién merece el título de el victorioso? Ay Dios, pueblo de Dios. Entonces, ¿Jesucristo venció a quién? ¿Usted podía vencer al mundo? ¿Usted podía vencer a Satanás? ¿Usted podía vencer su pecado? ¿Podía vencer la muerte? ¿Podía vencer sus gustos y su placer? Posiblemente la carne fue domesticada. Pero como me decía un gran amigo, a la hora de la hora te va a morder. Porque va a salir su verdadera naturaleza. Por eso es que la naturaleza tiene que ser cambiada, regenerada. Pero quien entra es Cristo. Oiga, el que entra en mí es Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar la próxima semana. Hoy me interesa ver a quién. Al victorioso. Porque si Él abrió la brecha, yo sé que puedo seguir sus pisadas. ¿Quién dijo puede seguir sus pisadas? ¿Quién de todos los escritores lo dijo? Pablo. Dígale a su vecino que no lo sabía. Pablo. Y después Juan. En Apocalipsis 14. Hablando de los 144,000, dice que todos seguían al Cordero de Dios. ¿A quién tenemos que seguir nosotros? Repítalo conmigo. ¿A quién tiene que seguir usted? Le doy gracias a Dios, porque siempre había tenido la preocupación de que tal vez alguno de ustedes piensa que tiene que seguirme a mí, y perdónenme, no soy yo. ¿De quién hay que seguir las huellas? Por favor, si veo que usted pone sus ojos en mí, yo tengo un abanico y le voy a dar un severendo cariñito, para que sus ojos se centralicen. ¿Quiénes han probado ya el reglatazo? Bueno, Jesucristo, eso quiere decir, 1 Corintios 15, 54, 58 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, quiere decir que todavía mi cuerpo es, pero va a ser. Y esto mortal se haya vestido de, todavía estoy en un tacuche. Pégale un pellizco a su hermano, a ver si nos dice ay. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero ¿quién va a poder hacer esto con aquel que es el victorioso si ya los hizo pedazos a todos? ¿En quién está nuestra victoria? En Cristo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Quién me tenía a mí sujeto al pecado, a la muerte? La incredulidad, el pecado que me ataba. Ese pecado fue agarrado y fue puesto a la cruz de Cristo. Y los demás, ¿qué? Al saberlo vamos a los pies y lo confesamos, porque para esto dejó sangre de provisión. Tenemos un abogado y un sumo sacerdote. Primera de Corintios 15, 54. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la muerte puede ser chistosa, entre comillas. ¿A dónde vas, ángel? Ay, ay, ay. Ay, ¿qué le diría usted a la muerte? Ni discuta. No tengo por qué discutir con el que ya está vencido. No tiene sentido. Pero ni siquiera compasión. Mire, perdóneme, entregue usted cuentas al Señor. Pero nada, ya sé, ya entiendo.
Él te va a juzgar, Él va a hacer y te va a ir al lago de fuego, porque ni modo, escrito está, y perdóname, así como atacaste a Cristo, escrito está que al lago de fuego te vas. Esa es la verdad. Así que, hermanos míos, amados, estad. ¿Qué es estar firmes? No, no es estar así. No. A ver, ¿qué es estar firmes? ¡Hey, Señor! Manda que tu siervo dice. ¿Qué es un soldado? Por eso, ¿qué pacto? Yo no puedo hacer pacto, ya soy. Le pertenezco al Señor y mis rodillas tienen nombre. Aquí dice Cristo. Mi corazón dice Cristo. Mi mente dice Cristo. Soy de Cristo. Fui comprado por Él. Le pertenezco a Él. Y el pacto fue consumado en la cruz. Punto. Se acabó la historia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo. ¿Qué es crecer? ¿Por qué hay que llegar a una estatura del varón perfecto? Porque el Señor sabe que tengo que, soy un bebé espiritual. Cristo es un bebé dentro de mí, y el que tiene que crecer, ¿quién es? Y el que tiene que disminuir, ¿quién es? ¿En qué tengo que disminuir? En mi forma de pensar, en mis emociones, en mis obras, en todo el proceso de mi carne tiene que morir para agarrar el pensamiento, el sentimiento y la obra de Cristo. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Qué me importa lo que digan los demás? Los demás no me van a ayudar en el momento en que me encuentre con Él. Es personal. Entonces tenemos que Él es Él. ¿Qué es Él? El tiempo se me fue. Pero Él es. ¿Y dónde vive el victorioso? Entonces muerte, ¿eh? ¿Dónde está tú, aguijón? ¿Dónde está la carne? Momentito, yo la tengo, tú la tienes. Dígale a su carne, carne mía. Cristo es el victorioso. Alma mía, alaba al Señor. Amén. Vamos a alabar, vamos a reconocer, vamos a glorificar su santo nombre. Aquí tiene que haber solo corazones agradecidos. Y un corazón agradecido, perdóneme, no puede estar sentado. Porque si no tiene piernas, estoy de acuerdo. Pero si tiene pierna y tiene brazos, perdóneme. Si usted va a ver a su traida que usted ama, usted no va a poner el cachete para que le dé un besito. Usted se le tira encima y etcétera. ¿O no? Pues eso vamos a hacerlo hoy, porque Él es el victorioso. Pero más que el victorioso es el eterno, el amor eterno hecho realidad. El amor eterno que viene por su oveja, que es usted y que soy yo. Bendito sea su nombre.